Bueno, buenos días a todos. Welcome to the Wilson Center. We're going to do this event in Spanish, so I'm going to switch over right now. But thank you very much to all of you for coming. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en el Wilson Center. Tenemos el enorme gusto de tener con nosotros el consejero del INE, Enrique Andrade González. Gracias por acompañarnos hoy. También Andrew Seeley, el presidente del Migration Policy Institute, el fundador del Mexico Institute aquí en el Wilson Center y todavía un consejero con nosotros. También tenemos el embajador Zagabaloita aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, de la Embajada de México. Vamos a empezar con una presentación del consejero y después unos comentarios de Andrew y una discusión con todos ustedes. El INE obviamente tiene un trabajo enorme en frente de ellos en esta campaña electoral. Maneja y salvaguarda la integridad de las elecciones más grandes en la historia de México en este año, con más de 3,000 puestos en juego, incluyendo la presidencia, todos los senadores, todos los diputados, 9 gobernadores y muchos más puestos. El INE, antes el IFE, ha jugado un papel central en el proceso de democratización de México, siendo una de las instituciones más claves en abrir el espacio para la alternación en los 90s. Aunque hay mucho debate todavía sobre cuestiones como el marco legal para el acceso a spots, a las campañas, el proceso ahora de registrar los candidatos independientes, el uso de dinero en las campañas, el INE ha creado un sistema de credenciales y votación y cuento de voto en México que son de clase mundial realmente, que ha sido un pilar de estabilidad y legitimidad en el país. Ahora el INE tiene un reto muy grande. Eso es que aproximadamente 10% de los mexicanos no viven en México, sino en el exterior. Ellos también tienen el derecho de votar. El reto es que históricamente, aunque tienen el derecho de votar, no han votado en números muy grandes por una serie de razones y algunos de ellos vamos a tocar hoy. En 2012, menos que 1% de la población de mexicanos en el exterior estaban registrados para votar. Es el tamaño del reto en frente del INE y de la sociedad mexicana también. Es decir, el reto es facilitar el proceso y convencer a los mexicanos en el exterior a ejercer su derecho a participar en el proceso electoral de su país. 2008 representa la tercera elección presidencial con un sistema para que los mexicanos en el exterior puedan votar. El INE ha hecho una serie de cambios en los años recientes, desde 2014, que había una reforma electoral que cambió el proceso de registración. Vamos a escuchar un poco más de eso, estoy seguro, hoy. Bueno, como mencioné, tenemos el enorme gusto de tener aquí con nosotros Enrique Andrade González, consejero del INE, para explicarnos qué está haciendo el INE en este sentido y qué resultados han visto. Y yo nada más abro el espacio con una pregunta: si esta es la elección en que vamos a ver más mexicanos en el exterior ejerciendo su derecho a votar. Gracias de nuevo y tienes la palabra. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Andrew. Good morning. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí en el Wilson Center, que reconozco, por supuesto, la importancia que tiene para nosotros el poder estar aquí para el Instituto Nacional Electoral y compartir con ustedes algo de este tema tan importante que es el voto en el extranjero de entrada y, por supuesto, estar también atentos a cualquier otra pregunta o cuestionamiento que estemos viviendo ahorita en este proceso electoral tan importante para México. Y les agradezco también que la plática pueda ser en español. Sí hablo algo de inglés, pero pues me siento un poco más cómodo cuando manejo este tipo de cuestiones. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el voto de los mexicanos en el extranjero, nada más para comentar algunos antecedentes que creo que son importantes. Surgió de 2 reformas electorales en México constitucionales que se dieron primero en 1997. Esta reforma fue importante porque antes exigía la ley y la Constitución que solamente se pudiera votar en el distrito en donde se vivía. Entonces esto restringía que desde luego no había una votación en el extranjero, ni siquiera una votación dentro de México que no se estuviera el ciudadano en el distrito que le correspondía. En el 97 se hace la reforma para desligar que el voto necesariamente tenga que ser en el distrito del ciudadano y se pudiera hacer el voto en cualquier otra parte en donde estuviera el ciudadano
en México o en el extranjero. Sin embargo, bueno, pues de 97 a 2005 fue lo que se tardó el Congreso de la Unión para poder legislar el modelo de votación desde el extranjero, es decir, sí ya se permitía constitucionalmente, existía esta posibilidad, pero no estaba reglamentado. Y es hasta 2005 cuando se reglamenta. ¿Por qué surge esta demanda desde 1997 en estas fechas hasta 2005 en México y aquí en Estados Unidos? Principalmente por la demanda de los líderes en aquel entonces de las organizaciones migrantes de mexicanos que se presentaron principalmente en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, y pidiendo no el voto en el extranjero para poder votar en México, sino más bien era una situación, pues yo la comparo similar a la que estamos viviendo ahora, en donde existía una intención de leyes antimigratorias en California, en general en Estados Unidos, en el Congreso, y esto fue lo que genera la unión de los migrantes mexicanos o de algunos migrantes mexicanos, y dentro de sus demandas, que era por supuesto pues una mayor presencia del gobierno de México aquí, etcétera, el que pudieran votar desde el extranjero. Esto fue lo que origina básicamente el que se hagan estas reformas, obviamente un debate muy intenso en México, como supongo que sucede en todos los países que permiten el voto desde el exterior, de por qué van a votar si ya no están aquí, etcétera, cuál es el derecho que pueden tener, por qué van a influir en los resultados, etcétera. Entonces, bueno, superado este debate hace muchos años, se logran las reformas constitucionales y a partir de 2005 la reforma legal que permite finalmente ya que se instrumente el voto desde el extranjero. En 2006 fue la primera elección presidencial en la que se permite el voto desde el exterior únicamente para presidente de la República. El modelo era, digamos, un modelo complicado. Se tenía que hacer vía correo certificado tanto el registro de los mexicanos que estuvieran viviendo fuera, como también el voto. Primero se mandaba por correo la solicitud y los documentos se analizaban en el Instituto Federal Electoral, se daban por buenos y posteriormente ya una vez registrados se les mandaba la boleta electoral al domicilio y ellos tenían que regresar esta boleta a México. En la primera experiencia de 2006 se recibieron ya como votos 32,632. Se cuestionó mucho si habían sido pocos votos, si había sido mucho dinero el que se había gastado, si valía la pena o no, etcétera. Yo quiero decirles que desde mi punto de vista fue un buen inicio. La diferencia de votos en el 2006 entre el primer y segundo lugar en México fue de 247,000 votos, de acuerdo a los resultados oficiales. Entonces, 32,000 votos, pues la verdad es que no fueron tan pocos. Si consideramos cuál fue esta diferencia entre el primer y segundo lugar, el voto en el extranjero realmente fue un voto importante. Pero siempre pesaba más esta crítica, esta situación de no vale la pena, etcétera, y entonces se vio como muy pocos votos y algo muy cuestionado. En el 2012 se siguió con los esfuerzos de seguir impulsando este voto desde el extranjero. Se recibieron prácticamente cerca de 50,000 solicitudes efectivas para votar, se hicieron algunas modificaciones. En el 2006, por ejemplo, el ciudadano tenía que pagar el envío de la boleta a México y esto decían que bueno, también había complicado un poco el modelo. En el 2012 ya el Instituto Federal Electoral asume toda la responsabilidad del costo y entonces el ciudadano ya no tiene que pagar, se hace un poco más sencillo el registro, pero también se mantiene la vía postal, tanto para el registro como para el voto. Se reciben en el 2012 40,737 votos desde el extranjero y en esta ocasión, digamos, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue mucho mayor y entonces el voto en el extranjero realmente pues se diluye, no fue tan trascendente, digamos, para el resultado. Sin embargo, bueno, pues sí se incrementó un 24% respecto de 2006 en la elección de 2012. En 2014 hay una nueva lucha o una nueva insistencia de que se mejore el modelo de voto desde el extranjero. Se contratan a un grupo de especialistas, tanto en el Instituto todavía Federal Electoral en aquel entonces, como en la Cámara de Diputados, para ver qué es lo que pudiera mejorarse del modelo. Prácticamente después de cada elección, como seguramente lo vamos a ver ahora, se hace un análisis del libro blanco que le llamamos para decir qué fue lo que pasó y qué es lo que podemos mejorar.
Dentro del nuevo modelo se hace una reforma constitucional y legal y se permite la votación desde el extranjero para mayores cargos. Entonces, en esa reforma se permite que se vote a partir de esta elección para presidente de la República, para senadores de los estados y para gobernadores en los estados en que se permita la elección de gobernador desde el extranjero. Uno de los argumentos se decía, el ciudadano tiene más contacto y más interés con una autoridad que le puede impactar más sus decisiones, como es un gobernador, que el presidente de la República. Entonces, este fue el origen, digamos, de esta reforma. En esta ocasión así va a ser. Otra de las cuestiones importantes era la credencialización en el extranjero. Muchos de nuestros paisanos mexicanos que están viviendo acá en Estados Unidos no pueden regresar a México a tramitar la credencial de elector por distintos motivos, uno de ellos el tiempo. Nosotros nos tardamos como 2 semanas en entregar esta credencial, entonces había esta imposibilidad. Otros nunca la habían tenido, salieron de México sin credencial por ser menores de edad, etcétera, y algunos tenían ya credenciales muy antiguas. Entonces, una de las cuestiones que se decía es, bueno, si el requisito para votar es la credencial, hay que credencializar en el extranjero. Esta fue otra reforma importante y buscar una flexibilidad en el mecanismo de votación. A partir de 2016, hacemos un convenio entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder impulsar el programa de credencialización desde el extranjero. Se inicia primero en febrero de 2016 con algunos consulados aquí en Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etcétera. Y a partir de agosto de 2016 ya en todo el mundo se puede obtener la credencial para votar de México. Es exactamente la misma credencial que usamos en México para identificarnos. Como ustedes saben, la credencial de nosotros del INE es la identificación oficial en México que se pide para todo, para abrir una cuenta de banco, sacar una tarjeta de crédito, etcétera. Entonces es un documento útil, además de que sirve para votar. Se inicia en el 2016, empieza la credencialización en los consulados. Esto creo que ha sido un buen ejercicio. La verdad es que además un gran apoyo por parte de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados de México. Y tenemos ya prácticamente más de 600,000 trámites de credenciales de mexicanos en el extranjero, yo diría un 95% en Estados Unidos. Y entregadas ya en mano a ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos, principalmente con credencial de elector, más de 500,000. Viene una segunda etapa, que ya es la credencialización va a seguir. Los mexicanos que quieran sacar su credencial lo pueden hacer, es gratuito, es un trámite que no dura más de 20 minutos en el consulado, tarda 4 semanas en llegar la credencial al domicilio del ciudadano, y esta identificación pues ya la tienen de manera gratuita, la posibilidad de tenerla aquí en Estados Unidos. Desde luego se ha tramitado, pues no necesariamente nada más para votar, se ha tramitado también porque es un documento útil, como les digo, cuando regresan a México o aquí mismo en Estados Unidos cada vez se va acreditando como un documento de identidad con muy buenos candados de seguridad. Tiene varios candados de seguridad esta credencial, entonces aquí mismo las autoridades de Estados Unidos empiezan a reconocerla como un medio de identificación válido. Ya en lo que es el trabajo del registro para voto en el extranjero, lo que se aprobó es un modelo que significa, además de tener la credencial para votar, hay que registrarse para votar, es decir, manifestar la voluntad de que sí se quiere votar en esta elección. Se abre un periodo de registro del 1 de septiembre del año pasado al 31 de marzo de este año para que los que tuvieran ya la credencial tramitada aquí en el extranjero o bien una credencial de México válida pudieran registrarse para votar. El registro en esta ocasión fue electrónico, es página de internet o en una aplicación móvil que tenemos y ahí se puede hacer el registro o se pudo haber hecho el registro. Tenemos todavía de aquí al 30 de abril una posibilidad de que los que están recibiendo su credencial en estos momentos, que la tramitaron hasta el 31 de marzo,
todavía pueden confirmar que la recibieron y poderlos dar de alta para votar. Es ya la última etapa prácticamente, que se cierra el 30 de abril, y con esto ya tendremos números definitivos de cuántos mexicanos finalmente van a poder votar. Se hizo algunas modificaciones importantes. En la promoción tuvimos una alianza con los organismos públicos locales electorales, los OPLES que se les llaman, que tendrán elecciones para gobernador este 1 de julio, que es la Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Morelos, Yucatán, y también hicimos una promoción conjunta a Guanajuato también, para poder impulsar mayormente la promoción de este derecho. Hicimos algunas alianzas con organizaciones de mexicanos que están radicando acá en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, Chicago, etcétera. Se hizo un concurso para que ellos pudieran participar y nosotros pudiéramos apoyarlos con algunos recursos y con esto facilitar un poco la promoción que hacían en las comunidades. Yo creo que se lograron algunas cuestiones interesantes, una mayor vinculación con el Instituto Nacional Electoral, una mayor vinculación entre las organizaciones de mexicanos y nosotros, mayor vinculación desde luego con las autoridades de los consulados, etcétera, acá en Estados Unidos, que yo creo que es también algo positivo. Se logró que la credencialización sea algo permanente y por lo pronto, hasta el día prácticamente en estos días, tenemos un cierre de 135,000 registros ya válidos, calificados como válidos, de mexicanos que podrán votar en esta próxima elección. Como les decía, faltan de aquí al 30 de abril para cerrar finalmente el registro. Yo creo que pues alcanzaremos unas 15,000 más, entonces podemos estar hablando de 150,000 mexicanos que van a poder votar en esta próxima elección desde el extranjero. Desde luego, habría que revisar finalmente algunas cuestiones adicionales, pero yo creo que esta experiencia nos ha dejado pues una buena cuestión. Yo diría que lo primero es que ya tenemos una idea de realmente quiénes se interesan para votar de inicio, de los mexicanos que están viviendo acá y son los que tramitaron su credencial de elector. Y la segunda, de estos que la tramitaron, no todos lo hicieron para votar, o por lo pronto no todos se han registrado para votar, pero sí hay un buen número de los que lo hicieron que sí quieren votar. Entonces yo creo que esto es importante. Otro dato que a mí me llama la atención, se hizo una jornada extraordinaria el pasado 31 de marzo para finalmente hacer una jornada extraordinaria de credencialización y nada más ese día acudieron 9,800 personas a los consulados a hacer el trámite de la credencial. Es decir, pareciera ser que sí hay más interés de participar ahora que en otras elecciones anteriores. Pues yo aquí lo dejaría y esperando sus preguntas. Muchas gracias nuevamente y a sus órdenes. Muchas gracias, consejero. Andrew, la palabra es Gracias, tuya. Chris. Gracias por la invitación para acompañarlos el día de hoy. Es un gran gusto regresar aquí al Instituto de México, aquí en el Centro Wilson. Un gusto ver al embajador también. Gracias por acompañarnos hoy. El consejero, por supuesto, sobre todo. Y quería también reconocer, bueno, los otros colegas del Instituto de México, pero también Héctor Falla, que tuvo mucho que ver también apoyando al INE, pero también empezó hace como 10 años como intern aquí, y luego ha tenido cargos muy importantes en el gobierno mexicano, en el sector privado, pero gusto verte de nuevo. Mira, algunas observaciones. Yo creo que ha sido de las cosas, yo creo que hay que enmarcar toda esta cuestión del voto en exterior en un proceso de recuperación de una relación entre México y la diáspora mexicana, ¿no? ¿Cuántos aquí son mexicanos nacidos en México? Muchos, ok, muy bien. Este proceso ha sido un proceso, empieza en los años 90 y acelera ya hace unos 10, 12 años en este siglo. Pero realmente fue parte de un proceso después de que México no había mantenido una relación tan estrecha con la diáspora, con los migrantes que se fueron, empezar a recuperar esa relación. Y ha sido un encuentro accidentado, un encuentro poco a poco, todavía tiene
Hay mucho que comentar sobre eso, pero hay que marcar el voto como parte de un proceso mucho más amplio de buscar cómo mantener un vínculo entre México y los mexicanos que se fueron, ¿no? Y eso fue la idea inicial de empezar a permitir la doble ciudadanía y luego el voto en el exterior. Y fue una demanda, desde luego, de grupos migrantes, sobre todo los presentes en Estados Unidos, ¿no? Que querían mantener un vínculo. Si bien su acción principal era en Estados Unidos, querían mantener ese vínculo con México. Entonces, yo creo que es bastante, y ahorita regreso a eso, yo creo que es bastante importante en ese sentido entenderlo como una de las cosas que ha ayudado o coadyuvado a que hay un diálogo permanente entre mexicanos acá y mexicanos allá. Hay algunas tensiones en este proceso, ¿no? Y por cierto, antes de decir las tensiones, y es parte de un cambio a nivel global también, hay que decir, ¿no? A nivel global cada vez más apreciamos que uno puede tener más que una identidad, ¿no? Y a lo mejor hay uno que jala más, donde uno vive casi siempre jala más, pero uno puede tener dos ciudadanías, y eso no fue hace 20, 30 años, no fue tan común en el mundo, ¿no? Ya lo vemos en otras partes del mundo también. Algunas tensiones, ¿no? A mí uno es obviamente que los mexicanos que se fueron, los migrantes, no siempre, su vínculo a México no siempre es lo político. Muchas veces quieren dejar la política de México, ¿no? Por eso se fueron, sobre todo los que se fueron hace rato, ¿no? Entonces, el vínculo puede ser muy cultural, puede ser la música, la comida, el amor, la familia, lo que decías, inclusive quizás la política a nivel local, ¿no? Sus municipios, hasta el estado, pero el deseo de meterse en la política nacional varía de persona a persona, ¿no? Entonces, ha sido una de las tensiones permanentes, hay que reconocerlo. Otra tensión es que la gente que se va, muchos de bajos recursos, no todos, pero muchos de bajos recursos, más o menos 1 de cada 5 mexicanos ahorita que viene a Estados Unidos tiene un título universitario, por cierto, nuevo dato, pero gran parte obviamente están trabajando duro, ¿no? Entonces meterse en la política, aunque quisieran, también cuesta, ¿no? Y te regresamos a eso. Entonces tienen otras necesidades, a lo mejor quieren, algunos no quieren, otros sí quieren, pero la realidad es la vida es dura, ¿no? Pero también en México el cambio de la transición a la democracia está muy metido en un tema de desconfianza también al mal uso de la política, ¿no? Entonces, aquí hay una tensión desde el inicio, desde raíz, ¿no? Con el voto en el exterior, que por un lado se quería abrir un derecho y realmente hacer lo más activo se pudiera la votación en el exterior, y por otro lado todo el sistema electoral en México está construido en base de la desconfianza, en base del mal uso por los políticos, no por los individuos, no por los ciudadanos, pero por los políticos y la gente alrededor de la política del sistema electoral. Entonces habría que darle candados que no permitían, cuando ya va saliendo del patrón normal. Hay muchos candados en México, ¿no? Es algo que el INE ha ido, y el IFE anteriormente ha ido construyendo. Había que crear candados para que no se aflojara y alguien cuestionara, ni siquiera que se hiciera, ¿no? que realmente se hiciera, pero que nadie cuestionara que el voto en el exterior fuera una forma de dar la vuelta al sistema electoral. Porque la desconfianza es toda, y de hecho es algo que quizás podemos comentar después, sigue siendo toda, ¿eh? Y por cierto, no solo México, lo vemos en Estados Unidos ahorita. A mí me sorprende, pero en Estados Unidos vemos también en estos momentos, en ciertos sectores de Estados Unidos, desconfianza hacia el sistema electoral, no al nivel en México, pero está ahí, y esto está presente en varias democracias en el mundo ahorita, de hecho. Pero en México viene de una historia particular que el IFE y el INE estaba tratando de respetar esa desconfianza y mostrar que no había, no solamente no se podía robar una elección, pero no había ni siquiera sospechas de que se podía robar una elección. Entonces, cuando ya extiendes el voto al exterior, había que tener muchos candados. Y eso, desgraciadamente, tiene un efecto también de ser lo más difícil que la gente pueda acceder al derecho de votar. Entonces, es una tensión principal que existe ahorita en el sistema, ¿no? Entonces, yo hablé con algunos colegas académicos que están siguiendo el tema, y les voy a mencionar porque agradezco mucho que pasaron tiempo conmigo esta semana: Xochitl Bada de la Universidad de Illinois, David Ayón de Loyola Marymount, y Gaspar Rivera Salgado de UCLA, Gustavo Flores Macías de Cornell y Jonathan Fox de American University. Un poco cómo lo veían ellos, y cómo hablé con alguna gente que había intentado registrarse también. Entonces, algunas apreciaciones desde alguien que ni siquiera es mexicano, pero quiere mucho a México y sigue estos temas, y un poco por los ojos de otros. Uno es que yo creo que sí se ha logrado mucho en esta elección, en extender
la franquicia, extender la posibilidad de votar a mucho más gente. El hecho que hay medio millón de gente, medio millón de personas, más de medio millón se registró, es un avance enorme. El hecho simplemente que uno puede registrarse para su credencial en el extranjero es un avance enorme que hay que reconocer, ¿no? A mí, eso fue un limitante absoluto para muchos mexicanos en el exterior que no tenían su credencial de votar, ¿no? Era un catch-22, ¿no? No sé qué es eso en español, pero un catch-22, ¿no? De que uno no podía, si uno no podía regresar a México o porque no tenía documentos o simplemente no tenía tiempo y dinero para hacerlo, ¿no? Sí es caro hacerlo, ¿no? Simplemente no puede votar. Esto sí es un avance, ¿no? Es un avance enorme en realmente poder acercarse a los que quieren votar. Sin embargo, sigue siendo algo muy difícil de hacer y hay muchas trabas. Y hay trabas ahí por la misma desconfianza, yo reconozco hay una razón, por la necesidad de mostrar que no hay ninguna forma de blindar el sistema contra el mal uso. Pero esas trabas con una comunidad, con una diáspora que muchas veces está trabajando 2 trabajos, que está en situaciones precarias económicamente, hace muy difícil que mucha gente se registra para su credencial o una vez habiéndose registrado para su credencial puede acceder ya a la boleta, que es otro trámite, ¿no? Hay que hacer un segundo trámite ahí. El hecho que son 2 trámites, necesario obviamente, pero también para mucha gente es difícil, ¿no? Y es algo que requiere no mucho tiempo de inversión, pero si no vives cerca de un consulado, sí requiere de cierto tiempo de inversión de tiempo y esfuerzo y pedir un día en tu trabajo y demás, ¿no? Por lo menos medio día en tu trabajo, dependiendo de qué tan lejos vives. Entonces sigue siendo un sistema, ya es mucho más amplio lo que era, pero sigue siendo un sistema que está acotado en el número de personas que de hecho puede accederse a hacerlo, ¿no? Algo que casi todos me dijeron también es que tuvieron experiencias menos que ideales cuando llamaban, casi todos habían hablado en algún momento a la línea del INE o habido por vía de internet y la respuesta cuando hacían preguntas, que fue muy lento o no recibían respuestas, eso fue interesante. Sin embargo, muchos lo habían hecho, ¿no? Y yo creo que el balance, el saldo sigue siendo muchas trabas. Algunos no se van a poder quitar porque algunas son parte de lo que es, ¿no? Quizás algunos en el siguiente ciclo se pueden ir alineando un poco, se pueden ir quitando, además con la coordinación que se desarrolló entre el INE y Relaciones Exteriores. Pero sigue siendo un proceso difícil y por eso vamos a ver números bajos en la votación, ¿no? Pero sí es un avance enorme. Finalmente, un punto simplemente, ¿vale la pena o no? Mira, eso es una cuestión, yo soy gringo, entonces yo ni siquiera soy mexicano, entonces no me toca decir si es o no es. Ustedes que son mexicanos, que son muchos aquí, les toca decidir eso. Pero desde una óptica de un extranjero, es muy caro por voto. Si lo evaluamos como por voto, es muy caro. Si lo vemos como es necesario, bueno, uno puede decir desde una óptica completamente utilitaria, ¿vale la pena? Y quién sabe, uno podría empezar a cuestionarlo. Sin embargo, yo creo que hay que regresar al origen de esto, ¿no? En cuanto a mostrar la apertura a una comunidad, una diáspora de mexicanos, que son muy numerosos, que son una 10ª parte de la población mexicana que vive en el exterior, que quiere seguir vinculado de una u otra forma a México, como una inversión en mantener esa relación y mantener la apertura, incluyendo en lo político, yo creo que ahí quizás sí vale la pena. Ya es decisión de los mexicanos, ahí no me meto, pero yo creo que si lo ves desde una óptica meramente del costo por boleta, por voto que se ejerce, es muy caro. Si lo vemos desde una óptica de que es una de las muchas formas en que México mantiene una relación a largo plazo con su diáspora, con los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y en Europa y en Canadá y en otras partes del mundo, ahí se ve menos caro, ¿no? Y muchas veces no es solamente la persona que vota que es la persona afectada, también la persona que sabe que pudiera haberlo hecho aunque no lo hizo. Siente que es una muestra de respeto, siente que es un derecho de vínculo que tiene a su país.
A lo mejor no le dio tiempo, a lo mejor no pudo, a lo mejor se le pasó la fecha, pero el hecho que sabe que lo puede hacer es importante, ¿no? Yo estaba pensando, yo casi siempre voto, pero yo me acuerdo, antes que tenía hijos, yo casi no votaba en las elecciones locales. Ahora, son los que no tienen hijos, hay muchos jóvenes aquí, una vez que tengan hijos, van a votar en las elecciones locales, porque las escuelas y los parques, y todo eso se vuelve muy real. Pero hubo un momento en que se me pasaba la fecha de las elecciones en la ciudad, cuando era nada más de concejales, cuando no era presidencial, pero me importaba tener el derecho de votar, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de democracia tenemos a veces que evaluar que no es solamente el hecho de ejercer el voto que importa. Obviamente nos importa eso y ojalá todos votaran todo el tiempo, pero la verdad es que tenemos vidas activas. No todo el mundo va a votar. No vivimos en sociedades ni en México ni en Estados Unidos donde es obligatorio. Siempre hemos tenido la idea que es la voluntad de uno. Y es el derecho a votar que importa. No es si uno vota, puede parecer que es importante, más gente vota, pero es el hecho de tener el derecho de votar que es importante. Yo creo que aquí en el ejercicio que se ha hecho, eso ha sido gran parte de esto. Y la muestra de apertura a que más que personas pueden registrarse por primera vez en el extranjero es muy importante para eso. Y el hecho, aunque sea con algunas trabas y un poco difícil todavía, el hecho que uno sí puede votar sigue siendo muy importante en la relación que México quiere mantener con esa diáspora muy grande, que sigue siendo de muchas formas importante para el país. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Andrew. Bueno, no. ¿Sí? ¿Está funcionando? Ah, perfecto. Bueno, gracias, Andrew. Y quiero darte una oportunidad de responder a algunos de los comentarios de Andrew y voy a poner sobre la mesa algo parecido a lo que estaba diciendo Andrew al final y pedir una respuesta. Sí, básicamente, ¿cómo lo ven ustedes allá en el INE? ¿Cuestión de costo por voto o si es costo más bien invertido o necesario por derecho? Y junto con eso, yo veo la otra pregunta que sería, más allá de simplemente facilitar el proceso de acreditación y recibir el boleto, ¿qué puede o está haciendo el INE para promover el voto? En México uno ve que el INE sí está involucrado en todo un proceso de get out the vote, de activar el voto, de dar personas información necesarias para su voto. ¿Qué hace el INE aquí para hacer este mismo tipo de trabajo? Y Andrew, también tengo una pregunta para ti para después, que es, ¿qué son las diferencias en términos de preferencias políticas entre los mexicanos viviendo en el exterior y los adentro de México? Y no solo lo pregunto en términos de preferencias de partidos, sino por intereses. ¿Qué diferencias existen en términos de los intereses políticos de los dos diferentes grupos? Y después abrimos el espacio a todos ustedes para hacer también preguntas a nuestro panel. Ok, Christopher, muchas gracias. Andrew, muchas gracias por los comentarios también y las reflexiones. Bueno, yo empezaría con esta última pregunta. ¿Cuánto cuesta, digamos, en términos muy reales? Lo que nosotros tenemos calculado específicamente es cuánto cuesta el envío, y solamente el envío de la credencial, que finalmente ya una vez que se tramita se envía al domicilio del ciudadano. Esto cuesta $10, el envío de la credencial de cada una, y lo que va a costar el envío del voto son $10 de envío y $10 de retorno. Es con porte pagado a México, es decir, para el ciudadano no tiene costo, pero digamos que esta es la parte pues, más costosa de lo que es el voto de los mexicanos en el extranjero. Desde luego cambia por países, etcétera, pero yo diría que un promedio aproximado de $20 el envío, más lo que costó la credencial, más el costo operativo que tiene la producción de la credencial, que tienen los documentos electorales, pero digamos que dentro de todo lo que se gasta en términos de documentación electoral es un gasto menor el que es el voto en el extranjero, ya en lo que son boletas, en lo que es el sobre, etcétera, ya que yo diría que es un gasto menor. Y la otra parte que fue cuestionada es cuánto se gastaba en la promoción justamente y en la publicidad en 2006 y en 2012.
fueron distintas estrategias de comunicación. Nosotros tuvimos la ventaja ahora de tener mayor presencia en redes sociales, principalmente es donde se hizo la promoción. Hicimos estos nexos con la comunidad mexicana, con algunos de sus líderes en algunas ciudades, y esto también permitió que, digamos, gastáramos menos en la promoción. Sin embargo, bueno, pues también hubo un gasto en calle, algunos espectaculares, algunas cuestiones en camiones, en fin, principalmente en California, Chicago y en Texas, en algunas ciudades. Y bueno, yo creo que esto es digamos, el costo, ¿no?, que tenemos así básicamente económico. Yo destacaría algunas de las cuestiones mencionadas por Andrew que se me hacen muy importantes, se me hacen fundamentales. Una es, por ejemplo, la relación entre los dos Méxicos, que ya les llamamos así, y que la verdad es que ha ayudado dentro de todo ahora esta relación nueva, digamos, entre México y Estados Unidos con el gobierno del presidente Trump, a hacer más visibles a los mexicanos que están viviendo aquí, ¿no? Eso en México ya es más reconocido, se está más pendiente de la situación que tienen aquí. Ha habido más recursos para los consulados, en fin, para justamente fortalecer la protección de los mexicanos que están aquí. Entonces, bueno, yo creo que eso ha ayudado a que justamente se haya diluido el muro que yo veía existía entre los dos Méxicos, ¿no? Tanto el México de allá diciendo, bueno, pues ¿por qué si ya se fueron? Pues ya se fueron, en fin, no había mucha relación, salvo, como decía Andrew, justamente la relación económica, la relación familiar, la relación cultural, etcétera, pero no una relación política. Y creo que ahora justamente se va haciendo más importante esta relación política, una mayor presencia del gobierno de México a través de sus representaciones aquí, y desde luego, bueno, pues también esto ha servido para que exista una mayor presencia, digamos, o mayor interés en participar en las decisiones de México, ¿no? Yo creo que esto es algo que ahorita es importante, pero estoy seguro que es algo que va a seguir creciendo. Desde luego que hay mucha desconfianza, y yo he sentido que si en México hay desconfianza, por supuesto, y mucha para todas las autoridades en general, para el gobierno, para autoridades, etcétera. Nosotros hicimos un informe país que le llamamos, que es un trabajo conjunto entre el Instituto y el Colegio de México, para determinar cuál era la confianza de los mexicanos en sus instituciones, y realmente es muy baja la confianza en general de todas las instituciones, tanto de gobierno como autónomas, como es el caso del INE. Los mexicanos confían más en la iglesia, en el ejército, etcétera, que en las instituciones públicas, ¿no? Y también incluso ya una desconfianza en el mundo privado, ¿no?, en asociaciones, en ONGs, etcétera. Básicamente la confianza ya ni siquiera es salvo trabajos comunitarios, a lo mejor entre los vecinos, etcétera, pero realmente hay un nivel de desconfianza fuerte en México. Y creo que todavía esa desconfianza de los mexicanos que están aquí es incrementada un poco más, digamos, por todo, ¿no? Por qué se fueron, por cómo ven a México y por cómo lo ven desde aquí, que no es lo mismo verlo desde allá, ¿no? Aquí pues reciben las noticias, etcétera, pero no están viviendo en la realidad en México. La verdad es que las noticias pueden ser muy negativas, pero los que vivimos allá pues no sufrimos tanto como se piensa, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una diferencia de percepciones sobre las realidades. Pero esta desconfianza desde luego también genera, ¿y por qué voy a votar? Aquí todavía la cultura del posible fraude la siento más arraigada que en México. Aquí sí es, ¿y qué va a pasar con los votos? ¿Y para qué votos si siempre gana el mismo? Si en fin, cuestiones que se decían, la verdad, hace más, ya de manera más general en México, pero hace ya más tiempo. Ahorita, ¿por qué existe mayor confianza? Desde mi punto de vista, porque se han visto los resultados electorales. Y creo que esa es la mayor fortaleza de la posible confianza en los procesos electorales, son los resultados. De 2014 para acá, que tiene el Instituto Nacional Electoral organizando elecciones, yo diría que la tendencia mayor ha sido la alternancia. Y esto no es símbolo de que así deba de ser la democracia, pero sí es, como se ha dicho, es que existan las posibilidades de que esto suceda.
Entonces creo que por eso en México, en las elecciones locales, etcétera, se ha visto este tipo de rejuego político y desde mi punto de vista por eso es que hay mayor confianza allá, que no se ha visto reflejada aquí tal vez en la misma medida, ¿no? Yo creo que esa es una parte. Hay el registro de los mexicanos en el extranjero, o sea, esta situación de la credencial, tenemos ya un número prácticamente fijo de poco más de 20,000 trámites al mes de credenciales. Es decir, estamos hablando de que esto va a continuar, tendremos 240,000 credencializados al año aproximadamente. De aquí al 2024 habrá 2 millones de mexicanos ya con credencial para votar en Estados Unidos. Eso ya nos da una situación que va a modificar lo que es el voto en el extranjero en el mundo. Si realmente hay una buena promoción, hay interés, se despiertan los partidos políticos para promover más el voto aquí, hay posibilidad de hacer más campaña en el extranjero, etcétera, con algunas modificaciones legales, creo que sí podemos estar hablando de una situación única en el mundo. O sea, el voto en el extranjero en otros países tampoco es tan significativo, siempre es un voto, digamos, marginal, pero en el caso de México, siendo el país, como ustedes saben, con mayor migración en el mundo, después de India, que no se comparan nuestros números de población, creo que en el caso de México sí va a ser una situación pues diferente a los demás países respecto del voto en el extranjero. ¿Y por qué? Justamente por lo que señalaba Andrew, yo creo que es por la necesidad de mandar un buen mensaje político de los mexicanos de allá a los mexicanos de acá, por la cantidad de dinero que se envía desde Estados Unidos a México, que es una de nuestras fuentes principales de ingresos de divisas, ya casi 27, 28 mil millones de dólares al año. Y bueno, pues eso da una obligación, o se ha sentido como una obligación de parte del Estado mexicano de estar más cerca de la comunidad mexicana aquí. Desde luego también yo diría que la migración está evolucionando, estamos ya ante una segunda o tercera generación de mexicanos aquí que son mucho más conscientes de la importancia de la participación política, son mucho más conscientes del nivel a lo mejor de la necesidad, más educados. Incluso yo diría que va a ser una generación que va a tener nuevos liderazgos de mexicanos aquí en Estados Unidos, muchos con doble nacionalidad, muchos con la posibilidad jurídica de estar votando aquí en Estados Unidos y en México. En fin, yo creo que va a ser algo que va a ser importante y que se está generando justamente ahora. Yo creo que se están superando ya los liderazgos un poquito, digamos, anteriores y ahorita ya con el tema de los Dreamers, con los jóvenes, etcétera, una nueva generación que seguramente está viendo más oportunidades en esta nueva relación con México y la votación de los mexicanos que están aquí. Yo diría que por eso vale la pena, sigue siendo no solamente políticamente correcto, sino yo diría que políticamente necesario y también por la condición de México, por tener esta migración tan grande y tan especial, es que creo que es algo que ya no se podría detener, no sería una decisión ni siquiera políticamente posible el que se detuviera la credencialización y el voto en el extranjero. Es un reconocimiento también, eso es algo muy importante. Creo que el mensaje que se manda simplemente con la posibilidad que se tiene de votar ya es bueno. Yo lo he visto en reuniones con comunidades, etcétera, y siempre es el agradecimiento, ¿no? Siempre es, bueno, pues qué bueno que lo hagan y qué bueno que es gratis y qué bueno que se pueda, etcétera. Entonces creo que son cuestiones que valen la pena y que desde luego pues se seguirá incrementando tanto la promoción como estas cuestiones. De que hay dificultades, seguramente sí, las hubo por los tiempos y la distancia, como también ahí coincido, pues los migrantes mexicanos tienen una situación de 2 o 3 trabajos, mucha movilidad, etcétera, entonces no es nada más que no tengan interés, como se dice de manera general en ocasiones, yo creo que también es falta de tiempo y de oportunidades de hacer los trámites. O sea, sí hay que trasladarse a los consulados, algunos de ellos quedan a 8 horas de distancia de donde viven los ciudadanos mexicanos, etcétera, no es fácil. Las dificultades técnicas, que seguramente sí las hubo. Nosotros tenemos un call center en donde se llamaba, pero también se llamaba para muchas cuestiones que suceden en México, como el cierre de los módulos para tramitar la credencial, etcétera. Entonces sí hubo una saturación probablemente en las llamadas,
pero pues serán de los aprendizajes que tendremos que estar viendo y seguramente mejorando para próximas elecciones. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir el espacio si alguien tiene una pregunta que quiere hacer. Aquí, y por favor, espera el micrófono para que les puedan escuchar también en el webcast, etcétera. Y si te puedes presentar y después hacer la pregunta. Gracias, Pablo Villanueva, Rocos Capital. 2 preguntas. ¿Cuál es la implicación del voto en extranjero para el conteo rápido? Y dado que el tamaño ya no es pequeño, digo, 500,000 de votos, pues puede tener una implicación alta en los intervalos de confianza. Y 2, cuando lleguemos a estos 2 millones de personas registradas para votar en el extranjero en 6 años, ya el voto en el extranjero es más grande que muchos estados. Entonces, el incentivo para el partido que esté en el poder, el cual usa la red consular para el voto extranjero, puede cambiar a vamos a incentivar el voto porque el voto en el extranjero nos favorece, o si no les favorece, vamos a desincentivar el voto, o tal vez poner algunas trabas, lo cual puede afectar la autonomía del INE. ¿Hay algún plan dentro del INE para blindar esto del partido de estos riesgos? Gracias. Y me está acordando que no deje el espacio para que Andrew contestara. Tal vez tiene algo que ver con lo que menciona. Tal vez después del consejero puedes también darnos una respuesta. Adelante. Sí está considerada para el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, está considerada una de las casillas de voto en el extranjero. Sí, ya está dentro de la muestra, digamos, para obtener la votación. Es importante comentar que el voto en el extranjero de 2012 arrojó resultados totalmente distintos a los oficiales en el 2012. Y esto también fueron pocos votos, digamos, pero fueron totalmente diferentes los resultados de los que tuvimos en México. El voto en el extranjero, el primer lugar fue el Partido Acción Nacional, después estuvo Andrés Manuel López Obrador y en tercer lugar el presidente Peña Nieto. En el voto oficial pues fue totalmente distinto, entonces sí es importante y por eso se consideró sí contarlo dentro de la muestra del PREP y de resultados electorales preliminares. Y sí, por supuesto, yo creo que como todo en todo el mundo político, y México no es la excepción, en donde se cree que hay más votos o hay una bolsa importante de votos, desde luego va a haber mucho mayor promoción política, no solamente de partidos políticos, sino de gobiernos. Ahora ya es muy frecuente que gobernadores de los estados, me decían prácticamente en Los Ángeles, cada 2 semanas hay una visita de gobernadores de México a Los Ángeles, ¿no? Y van a reunirse con la Casa Guanajuato, con la Casa Jalisco, con la Casa Zacatecas. Y eso está cambiando la relación, como les decía, entre los dos Méxicos, ¿no? Realmente ya hay mucho mayor, hay programas sociales de México para la comunidad migrante. Esto también es interesante, se pueden sacar cuentas de banco desde aquí en Banco en México. Entonces, creo que todo esto está dando una nueva visibilidad, como les decía, hay una nueva relación y desde luego la política no va a estar ajena a estos cambios. Bueno, 3 puntos que van un poco con eso también. Justamente el PAN ha sido el gran ganador aquí siempre. Y eso probablemente tiene que ver con el ambiente de Estados Unidos, pero también con quien vota, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, pero tiende a ser un voto más clase mediero porque ha sido difícil votar. Entonces, ¿quién ha podido registrarse en el pasado? Si el PAN, el PRD más o menos y el PRI le ha ido como en feria. Pero eso puede cambiar con los años, ¿no? Entonces, ojalá para los mexicanos se vuelve un poco impredecible, ¿no? Porque así todos tienen por qué acercarse al electorado en el extranjero. Yo creo que este año va a ser interesante ver si, yo sospecho, y yo lo digo como analista extranjero, externo, todo esto, creo que hay pocas probabilidades que le va bien el PRI, pero va a ser interesante ver si le va mejor a Anaya o a López Obrador. No sé, no me consta, no tengo idea ni siquiera. En el pasado le fue mucho mejor al PAN, pero hay posibilidades. Hay un artículo en New Yorker hoy sobre el voto en exterior, justamente, donde dice que a lo mejor es Arturo Sarocán, el embajador de Estados Unidos, dice que a lo mejor le va a ir muy bien a López Obrador. A ver, no sé. Yo creo que es interesante, lo dijo Enrique hace poco, que lo que más incentiva también el voto exterior es si los candidatos ponen interés. El hecho que, eso es
y hay muchos estudios de esto también en el político local, ¿no? Si los candidatos no van a tu parte de la ciudad, ¿no? O no van a tu estado, el voto tiende a ser más bajo, ¿no? Hay una reacción interactiva entre el interés que muestran los políticos a atender tus demandas como ciudadanos y la gente que sale a votar. Entonces, irónicamente vimos con Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox, en tiempos en que no se podía votar en el extranjero, que crearon bases, crearon aquí estructuras políticas de sus partidos y de sus movimientos políticos, ¿no? Y lo hicieron con la idea de que ayudara con el voto en México, ¿no? No para el voto en exterior, pero que los migrantes son una voz importante con sus familiares, ¿no? No lo hemos dicho, desde que hay un derecho de votar en extranjero, ningún candidato realmente ha hecho un esfuerzo de salir. La que quizás tuvo un poco más presencia, pero en otros tiempos de Josefina Vázquez Mota cuando era secretaria. Pero no había, como políticos, nadie realmente creó una estructura aquí. López Obrador esta vez sí fue a varias ciudades. Es el único que sí intentó hacer algo, pero no hay muchas evidencias que hay grandes estructuras, como lo era en su momento con Cuauhtémoc Cárdenas y lo fue con Vicente Fox, que realmente sí invirtió, tenía estructura en Estados Unidos. Pero va a ser interesante si eso cambia, ¿no? Dependiendo del número de votos. Eso sí cambiaría las cosas. Y finalmente, una observación nada más para pensar out of the box, whatever that is, un poco fuera de lo normal. También, en otro lado, hay casi 1 millón de gringos, de ciudadanos estadounidenses que viven en México. Según las cifras del INEGI, son 732,000, probablemente son un poco más. No, la mayoría no son retirados tomando corona en la playa. Hay muchos de esos, por cierto, o viviendo en San Miguel de Allende leyendo poesía. Hay muchos de esos. Y algunos trabajando en empresas multinacionales, de eso hay muchos. La gran mayoría son niños. La gran mayoría son menores de 18 años. Según INEGI, hay 550,000 niños y jóvenes menores de 18 años, 18 y menor y menos en México. Eso es un montón, ciudadanos estadounidenses. La mayoría hijos de mexicanos que regresaron o fueron deportados o la mayoría regresaron por voluntad propia a México. Hay que ver también en algún momento, y eso no le compete al INE, pero interesante para nosotros acá, si en algún momento hay un voto estadounidense también, un voto en el exterior en México. Es el único país donde uno podría ver en el futuro que valga la pena que un candidato norteamericano vaya a hacer campaña. No ahorita. Depende qué pasa con esos niños y jóvenes. Si se quedan en México o regresan a Estados Unidos, si se registran a votar en Estados Unidos, no se registran a votar. Hay muchas incógnitas, pero es el único lugar, es más o menos el mismo número de personas de estadounidenses que viven en toda Europa, toda la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, el único país donde podrías imaginarte en algún momento una campaña política norteamericana pasando. Y en algún momento sería interesante pensar, a lo mejor va a haber conversaciones entre el Federal Electoral Commission aquí y el INE en México, cómo regular esos procesos para que no salga del huacal, para que hay ciertos controles y los dineros no fluyen de formas que no deben. Pero va a ser interesante, ¿no? En algún momento a lo mejor estamos hablando ya no solamente del voto en exterior de mexicanos acá votando en México, sino al revés también. Gracias. ¿Otras preguntas? Seguramente tiempo. Aquí y tal vez podemos tomar los dos. Aquí y allá. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Estudillo y soy estudiante. Mi pregunta es un poco enfocado a la forma en la que, o el proceso, mejor dicho, de seguimiento a la boleta, o sea, de cómo le harán para que la boleta de los mexicanos en diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos, llegue a México y digamos que ese voto cuente y no se vaya como a perder en el transcurso. Gracias. Aquí también. Buenos días, Alejandro Becerra de la Embajada de México. Hemos estado siguiendo todas estas pláticas y, por supuesto, todos los puntos que se han comentado relacionados con la diáspora mexicana y la vinculación que hace el Estado mexicano, evidentemente son muy positivos. Pero yéndonos específicamente a las cifras, entre 600,000 solicitudes que se han hecho con 500,000 credenciales que se han entregado, hay una diferencia importante. Puede ser, no sé exactamente cuál sea la razón,
Pero lo que sí es muy notorio son la diferencia entre las más de 500,000 credenciales entregadas con las 135,000 que están listas solamente para votar. Es decir, si las 500,000 credenciales estuvieran listas para votar, el incremento en este potencial de votación sería formidable, ¿sí? Porque además es un esfuerzo muy grande que hace el Instituto Nacional Electoral para hacer este proceso. Pero hay una diferencia importante. ¿De qué manera el instituto puede hacer para facilitar aún más que las personas voten, es decir, acortar esta distancia entre la credencial que llega y la posibilidad real de votar? Si puedo, yo me gustaría sumar Sí, por otra supuesto. pregunta relacionada con este, que es, que mencionaste que hay pocos países que tienen un porcentaje muy alto de voto desde el exterior, pero hay modelos que México puede ver en términos internacionales de países que sí tienen un proceso más ágil, pero que sí funciona, que es seguro, pero también ágil y facilitada. Ok, claro. Sí, muchas gracias por las preguntas. Andrea, te voy a explicar más o menos cómo está el modelo finalmente de cómo va a llegar la boleta. En el mes de mayo nosotros vamos a mandar estas boletas electorales a los domicilios de los ciudadanos ya finalmente que quedaron registrados. La idea es el único voto anticipado que existe en México, justamente el voto desde el extranjero. La idea es que estas boletas regresen a México a más tardar un día antes del día de la elección. Es decir, yo espero que sea todo el mes de junio, mediados de junio a finales de junio, pero a más tardar un día antes del día de la elección para que puedan ser contados. Los sobres voto llegan al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí se trasladan, por supuesto con resguardo oficial, hasta la bodega en donde también guardamos las boletas electorales que se van a usar el día de la jornada electoral. Esto es una bodega que está resguardada por el Ejército, en fin, son mecanismos de seguridad nacional, ¿no? No hay ningún riesgo de que este voto se pierda, llegue a otro lado. Desde luego que siempre puede haber algún error y espero que no, pero que aparezca alguna foto de una boleta tirada en la Plaza de Nueva York, etcétera, ¿no? Eso pudiera suceder, esperemos que no, pero estamos, digamos que, previendo alguna situación. Entonces, ya una vez que estas boletas son resguardadas, se desprenden del sobre, porque ayer me decía el cónsul general de México aquí, dice, bueno, hay una duda de por qué, si se guarda la secrecía o no del voto, porque llega el sobre certificado y van a saber de quién es y van a saber por quién votó. No es así, le explicaba, el sobre se desprende del otro sobre en donde están las boletas y ya nada más se resguarda el sobre con las boletas, el otro ya no se guarda. El día de la elección, a partir de las 5 de la tarde, estos votos desde el extranjero van a llegar a las casillas electorales especiales de conteo de voto desde el extranjero. Van a ser cerca de 200 casillas, 250 casillas que se van a instalar en el TEC de Monterrey, es una universidad que está enfrente del Instituto Nacional Electoral. Estas casillas, como todas las de México, van a estar con funcionarios de casillas que son ciudadanos mexicanos que estamos buscando justamente ahorita para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Ahí va a haber representantes de todos los partidos políticos y a partir de las 5 de la tarde, cuando va a iniciar el cómputo nacional de los votos, se va a empezar a contar el voto desde el extranjero. Nosotros pensamos que más o menos a la misma hora que termine el conteo oficial, se terminará el conteo del voto en el extranjero. Cada voto es revisado por todos los representantes de los partidos políticos, igual que en todas las casillas se va a hacer un acta de cuántos votos llegaron, de para quién fueron, se firma por todos los representantes y así es como se va a operar el voto desde el extranjero. Por eso es que no hay ninguna posibilidad de un error, de un fraude, etcétera, en relación a este tema. De la segunda pregunta, Alejandro, por supuesto, yo creo que hay una diferencia, es prácticamente, vamos a llegar yo creo que a un 30% de credenciales entregadas, sí, en números de registrados para votar. ¿Cómo hubiera podido ser más fácil? Permitiendo que todos los que hubieran sacado su credencial pudieran votar en automático, y es decir, mandarles ya la boleta electoral al domicilio que nosotros tenemos registrado, en donde se le mandó la credencial para votar y con esto
dejarlos así. Pero justamente algo que decía Andrew, y es uno de los candados que existen en la ley, se obliga a que justamente entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo el ciudadano vuelva a reiterar la intención de voto para quedar registrado. Esto es un candado legal, pudiera modificarse, es posible, pero también nos hemos dado cuenta que hay mucha movilidad entre los paisanos que están viviendo aquí. Entonces tampoco resultaba muy seguro mandar la boleta a ese domicilio cuando ya tenemos credenciales expedidas desde 2016. Entonces sí había un riesgo de que llegara a un domicilio en donde ya no hubiera absolutamente ningún ciudadano mexicano, ¿no? Entonces ese hubiera sido el riesgo, pero sí es una situación que se debe de considerar como para facilitar ya quien tenga la credencial nada más a lo mejor un clic en el teléfono móvil y con eso ya queda registrado, ¿no? Se hizo de alguna forma así, o sea, con la aplicación móvil y en la página de internet, pero también había muchos candados en la misma página porque nuestros modelos, todos los modelos electorales en México para votación son aprobados junto con los partidos políticos. Entonces siempre es, bueno, a ver, no vaya a ser que mandemos una boleta donde no es, no vaya a ser que ya no sea un ciudadano mexicano que esté viendo ahí, etcétera. Hay muchas dudas, mucha desconfianza, entonces poco a poco se ha tenido que avanzar. La semana pasada en el Consejo discutimos una situación que detectamos en poco más de 10,000 solicitudes que se hicieron con credenciales de México vigentes y entraron a la página a registrarse en la página de voto en el extranjero, pero se les pedían muchas cosas, ¿no? Se les piden llenar un formato, adjuntar una fotografía de la credencial con firma, además de un comprobante de domicilio. Y en algunas solicitudes había la fotografía de la credencial, pero no estaba firmada. Pues la verdad es que era un detalle que algunos consideramos menor. Se propuso en el Consejo que estas solicitudes se dieran por válidas, privilegiando justamente la intención del ciudadano de votar y que había hecho pues todo prácticamente menos ese requisito. Fue una discusión de 3 horas y finalmente se logró aprobar que se pasaran como buenas estas 10,000 solicitudes. Pero todo significa cualquier cambio, cualquier cuestión, es una situación complicada políticamente. Y de lo que es el voto, la experiencia de voto en el extranjero en otros países, Christopher, la verdad es que, por ejemplo, Perú creo que tiene el voto obligatorio, no solamente nacional, sino también desde el extranjero. Sí fue una votación interesante la que recibió Perú. Algunos dicen que modificó el resultado electoral el voto en el extranjero, que finalmente llegó hasta a saberse después del conteo oficial. Pero creo que esta es una experiencia interesante que habría que ver. Argentina tiene voto obligatorio también, tiene un voto significativo en el extranjero, pero normalmente anda sobre el 2 o 3% de la votación nacional el voto que llega desde el extranjero en otros países. Una situación interesante fue cuando intentamos hacer el modelo electrónico de voto desde el extranjero. El único país que lo ha hecho para sus ciudadanos ha sido Letonia. Y lo hizo bien. Ellos nos recomendaron incluso cuáles eran los sistemas, cómo fue su modelo, etcétera, pero la verdad es que creo que para las condiciones políticas en México hubiera sido muy arriesgado hacer en esta ocasión el voto electrónico, pero creo que esa es una experiencia también interesante. Incluso estuvimos aquí en Washington en las elecciones que tuvieron en el 2016 y las gentes de Google, en fin, las empresas prestigiadas nos decían no hay todavía un sistema que te garantice la seguridad total del voto electrónico en el extranjero. Okay. ¿Algún comentario que querías hacer, Andrew, en esta ocasión? ¿Hay más preguntas? ¿Tenemos otras preguntas? Sí. Podemos tomar estas dos aquí. Buenos días, mi nombre es Airi Guillén, soy ingeniera en biotecnología. Mencionaba que en esta ocasión las campañas electorales tienen un gran peso mediante redes sociales, pero por la misma cuestión de la desconfianza en la política en México, creo que eso es negativo, puesto que se viraliza más la información de memes, sátiras en contra de los políticos que la verdadera parte de sus propuestas electorales o el centro de en qué enfoca cada uno su campaña. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué medidas toma el INE para que la información verídica tenga más peso que toda la mala publicidad que los diputados, senadores y candidatos tienen? Gracias. Y aquí tenemos otra pregunta al final. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Miguel Gutiérrez del Washington Center.
Recuerdo que hace algunos años estaba en venta la base de datos del INE por internet. ¿Piensan garantizar la seguridad de la base de datos en el futuro? Y tengo otra pregunta también, eso ya es un poquito más personal de alguien, si me la pueden contestar. ¿Aseguran que México estará bajo una base sólida de transparencia y organización en estas elecciones? Es decir, ¿México está preparado para la cantidad de información que recibirá sobre las elecciones federales y estatales? Gracias. Sí, bueno, la cuestión que comenta Aide es pues muy importante. Desde luego puede haber algunas fake news, nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Tuvimos una reunión con Facebook, incluso se celebró un convenio con Twitter también, y nos decían que es muy difícil que la información falsa, digamos, que pudiera estar en torno a las elecciones, se pudiera detener. Que normalmente es complicado porque ellos no están monitoreando todo lo que se está platicando en las redes, según nos comentaron, y lo que sí es que se comprometen a estar dando la información oficial del INE en cuanto a resultados electorales, etcétera, prácticamente en cuanto nosotros los estemos emitiendo, ellos estar también difundiéndolo en las páginas sociales, ¿no? En las redes sociales. Entonces creo que esto va a ayudar a tener el contraste entre una información oficial y una no oficial. Se generó en México no solamente por parte ya del INE, sino incluso de organizaciones de la sociedad civil que tienen sistemas como verificado.com, por ejemplo, que es si tienes duda de que esta información es oficial, consúltala en esta página y te va a decir si es buena o no. Vamos a ver cuál es el origen, cuál es la información que está circulando, etcétera. Entonces, creo que son esfuerzos que ya no solamente está haciendo la autoridad electoral, sino también la propia sociedad para evitar este tipo de falsa información que pudiera estar en torno a las elecciones. Y bueno, la información más veraz, desde luego, está en las plataformas de los partidos políticos, de los propios candidatos. Ahí están sus propuestas, los mensajes que se quieren dar. Y creo que bueno, pues estas páginas oficiales pues serán las más confiables para ver realmente qué está proponiendo un candidato y qué no está proponiendo un candidato de lo que se dice en redes sociales, y la página del INE también estará permanentemente informando pues todas las noticias reales que surjan en torno a la elección. Es parte, yo creo que de la nueva política, también aceptar que pues en redes sociales va a haber otro comportamiento distinto, digamos, al comportamiento oficial. Bueno, esta situación de la base de datos sucedió pues hace ya, digamos, hace algunos años la primera vez, en 2010, en la primera vez nosotros ya sancionamos esto. Fue pues una situación aparentemente de descuido, según dijeron, que se subió a internet y estuvo expuesto, la verdad es que muy poco tiempo a partir de que lo detectamos, ¿no? Y volvió a suceder hace pues prácticamente el año pasado, a principios probablemente del año pasado, que se volvió a subir la base de datos nacional. Ahí lo detectamos gracias a un aviso que nos da una persona de acá, justamente de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, que nos dice, pues hay datos de ciudadanos que están aparentemente mexicanos que están en internet. Se verifica por parte del Registro Federal de Electores y vemos que sí es una de las listas que había sido entregada a un partido político. Además de que se sancionó, ahora también ya las listas que se les entregan, por ley ellos tienen derecho a revisar las listas antes de que sean las listas oficiales que se van a dar el día de la elección. Entonces estas listas antes tenían todos los datos, tenían foto, domicilio, etcétera, de los ciudadanos. Ahora, a partir de que sucedieron estas situaciones, ya la lista no tiene nada más que el nombre. O sea, son listas que solamente tienen el nombre de los ciudadanos ordenada por sección electoral. No vienen domicilios, no viene foto, no viene ningún otro dato personal que pudiera poner en riesgo, salvo el nombre. ¿Y cómo verifican ellos, cómo hacen sus verificaciones de las listas? Es ya a través de sistemas de cómputo en el Registro Federal de Electores y esto solamente lo pueden ver en pantalla, no se puede imprimir, no se puede hacer absolutamente ningún manejo adicional, salvo estar verificando, anotar las observaciones y remitirlas al instituto. Este es el procedimiento.
Y bueno, pues preparados para toda esta información, etcétera, pues yo creo que sí, estamos, digamos, listos con el programa de conteo rápido, que finalmente se aceptó que fuera con los cuadernillos en donde se anotan los resultados. Esto es lo que se va a tomar en cuenta para el conteo rápido. Como se ha dicho, a partir de las 11 de la noche del día de la elección, tendremos ya la información para poder dar una aproximación cierta del resultado electoral de la elección presidencial, y el programa de resultados preliminares estará corriendo también a partir del cierre de las casillas, y esperemos que tengamos ya resultados también del programa de resultados electorales preliminares en la madrugada del 2 de julio. Perfecto. Tenemos un poco de tiempo para una última ronda de preguntas. Andrea. Buenos días, mi nombre es Andrea Tanco, funjo como Program Assistant aquí en el Mexico Institute. Mi pregunta concierne la falla del Tribunal Electoral sobre la candidatura del Bronco y la decisión del INE de ponerlo en la boleta con el fallo del tribunal diciendo que no tuvo suficiente tiempo para comprobar que la candidatura, o sea, que las firmas fueron reales o no fueron reales. Y la otra pregunta es si el INE tiene algún plan o se está pensando en reformar la ley electoral para que los candidatos puedan hacer campaña en el exterior, porque sé que tienen algunas restricciones, que no pueden viajar fuera de México los 3 meses de campaña, pero si como mexicano podemos votar en el extranjero, creo que también deberíamos de tener algún derecho de poder interactuar con los candidatos, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. Y última pregunta aquí. Hola, mi nombre es Vladimir Castillo, yo vengo de Washington Center, traigo aquí un grupo de estudiantes. Queríamos primero, mi pregunta va encaminada, si podría ahondar un poco más en el tema del voto electrónico, o sea, ¿qué han encontrado? Porque digo, en una generación, pues muchos de estos jóvenes son ingenieros informáticos y se les hace obsoleto, un proceso muy complicado para los connacionales que viven. Yo creo que ha sido un proceso de una gran capacidad que ha tenido tanto la Cancillería como el INE de fomentar el voto en el exterior, pero realmente para el mexicano de a pie, pues votar y llenar todo el procedimiento desde sacar la credencial y llenar la boleta es muy complejo. O sea, incluso para nosotros desde aquí es un procedimiento de un filtro muy cerrado. Entonces, mi pregunta va, en el futuro, ¿se va a contemplar el voto en el exterior? ¿Se va a seguir tramitando la credencial del elector bajo ese modelo para subirlo a una base de datos? Y posteriormente, ¿tendría que haber una reforma política para contemplar la segunda vuelta electoral? Yo sé que es una decisión de los partidos, no tanto del INE propio, y pues eso sería todo. Ok, pues las preguntas fáciles al final, ¿no? Muy bien. Bueno, básicamente algo así sencillo para explicar un poco cómo considero yo que es la situación de la decisión del Bronco. Es una situación que se hace, la ley en México pedía para poder tener el registro de la candidatura independiente, o pide más bien el 1% de lo que es el padrón electoral nacional, 866,000 firmas de apoyo para obtener una candidatura independiente a la presidencia de la República. Se inscribieron prácticamente 42 aspirantes, finalmente se estuvo informando. Una primera información que estuvo dando el INE consistió en que lo que mandaban correspondiera o no a datos que teníamos en la lista nominal de electores. Entonces, esto fue lo que se estuvo viendo prácticamente públicamente cada semana. Se decía cómo iban de los que estaban mandando y los que estaban en la lista de electores. Y así logramos, pues prácticamente durante todo el tiempo, informar que tres aspirantes habían cumplido con el número de firmas que se estaban requiriendo, que era Margarita Zavala, Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter, que habían cubierto este número de firmas de manera inicial. Ellos estuvieron viendo también, hubo audiencias en donde se estaban revisando estas firmas que les dábamos por buenas. O sea, decían, a ver, tú mandaste 200,000, buenas son solamente 70,000, y revisaban junto con la autoridad electoral qué había pasado con las 130,000 restantes, etcétera. Hubo 12 oportunidades en el caso de
del Bronco para estar revisando esta situación que le íbamos informando. Pero de acuerdo a los lineamientos que habíamos aprobado, al final, ya una vez que tuviéramos quien aparentemente había cumplido con el requisito, se iba a hacer una segunda revisión con el ánimo de ver si realmente eran apoyos ciudadanos. ¿Por qué? Porque justamente por haber existido esta situación del padrón en Internet, por haber existido datos de listas nominales en algún momento de manera pública, y por existir copias de credenciales de elector en México para todo, prácticamente nos piden la credencial de elector y en muchos lados incluso sacan la fotocopia, o para ser beneficiario de un programa social, etcétera. Se tiene la fotocopia de la credencial incluso firmada de ciudadanos. Entonces había una situación de estas que al hacer la segunda revisión se detectó que muchas de estas eran fotocopias y que otras pudieron haber sido fotografías, por ejemplo, de una credencial de cartón, pero que se llenaban los datos de una lista nominal que por ahí hubiera podido haber existido. Entonces, después de hacer esta segunda revisión, tienen 5 días más para volver a hacer, se les informa que no cumplieron los requisitos, salvo Margarita Zavala, que sí había alcanzado el número de registros que pedía la ley, pero que no cumplían el Bronco, el Rodríguez Calderón y también Armando Ríos Peter. Se les dan 5 días de audiencia para que se puedan volver a revisar estas conclusiones y finalmente se determina que no cumplieron el registro, se impugna ante el Tribunal Electoral y lo que hace el Tribunal Electoral desde un punto de vista estrictamente jurídico, que es como yo lo dije incluso en el Consejo General, lo que hace el Tribunal Electoral es decir que le faltó tener más días para revisar las firmas, un derecho de audiencia que tenía que haber sido más completo para los dos casos, tanto para el caso de Rodríguez Calderón como para el caso de Armando Ríos Peter. Pero ¿cuál era la diferencia que consideró el tribunal entre uno y otro? Según se dijo en la sentencia, se decía que el Bronco había estado a 16,000 firmas de haber logrado el registro dentro de los apoyos válidos que había mandado. Entonces, que por el tiempo que le tomaría hacer una segunda revisión y lo avanzado de la campaña, el tribunal dice que hay una duda razonable de que pudiera haber encontrado estas 16,000 firmas en esta revisión adicional y nos ordena que le demos el registro simplemente por existir esta duda razonable. Eso es lo que pasa jurídicamente con el caso del Bronco. A nosotros somos una autoridad administrativa, nuestras decisiones las confirma o las revoca el tribunal, pero no nos queda otra más que acatar. Entonces, al día siguiente se sesiona en el Consejo General y se acata. Así de sencillo, porque así funciona constitucionalmente nuestra institución electoral. Y en el caso de Armando Ríos Peter, por haber estado a poco más de 250,000 firmas válidas para poder alcanzar realmente el umbral, ahí sí se dice, dale 10 días adicionales de audiencia para que esté revisando estas firmas y a ver si logra alcanzar estas otras 233,000. En esas estamos, según leí hoy en la mañana, parece que ya él no va a seguir acudiendo a las audiencias para revisar estas firmas. Bueno, la campaña en el exterior, yo creo que es probable que teniendo ya un mayor número de votos posibles, etcétera, se pudiera hacer alguna modificación. Creo que hay mayor apertura que en otras ocasiones, justamente por las redes sociales, etcétera, hay mayor presencia. En efecto, algunos candidatos como Andrés Manuel López Obrador se han estado dando la vuelta en algunas ciudades en Estados Unidos, no necesariamente para hacer campaña, porque no estábamos en la etapa, pero sí pues visitando, etcétera. Entonces, creo que sí, que va a haber una mayor presencia de los políticos en México en general, acá en Estados Unidos. Pero tampoco me imagino, porque esto incluso es una situación, yo creo que de compromiso internacional, haciendo mítines en Los Ángeles, grandes manifestaciones de apoyos, etcétera, propaganda como espectaculares, pósters, en fin. O sea, no vamos a ver, yo creo que una campaña como la que se hace en México, en Estados Unidos, pero sí habrá mayor presencia. Y la verdad es que yo, por ejemplo, como decía Andrew, para este 1,000,000 de ciudadanos de Estados Unidos que viven en México, pues tampoco ha habido una campaña de los candidatos, o sea, en México. Entonces creo que es algo también recíproco internacional, que tiene que prevalecer una cierta discreción en las campañas que se hagan para los ciudadanos que están viviendo en el extranjero, cuando se trata de hacerlo en otro país, ¿no?
Lo que es el voto electrónico que preguntaba Vladimir, yo creo que es un tema de confianza, principalmente es un tema de confianza. Yo creo que pues existen garantías para hacer transferencias de millones de pesos o de cientos de miles de dólares electrónicas. ¿Por qué no aceptar que a lo mejor el voto pueda ser un voto seguro, etcétera? Pero creo que el tema principal es todavía la desconfianza. Habría que analizarlo, yo creo que a futuro va a ser algo importante, seguramente posible, pero habrá que hacer las pruebas, etcétera. La ley en México nos puso 2 restricciones ahorita para hacer el voto electrónico. Uno era que tuviéramos una auditoría de 2 empresas con prestigio internacional que revisaran previamente a utilizarlo el sistema de voto electrónico que pudiéramos hacer nosotros. Estas auditorías, de acuerdo al sondeo que hicimos, costaban 300 millones de pesos el hacerlas nada más, independientemente si nos lo dan por bueno o no el modelo, ¿no? Entonces, era poco tiempo, era mucho dinero y además el tema de la desconfianza, justamente cuando lo estábamos resolviendo sucedió la elección en Estados Unidos, los posibles hackers, en fin. Entonces, el ambiente no fue propicio para el desarrollo del voto electrónico. Honestamente, yo me siento más tranquilo ahorita con el modelo que tenemos, todavía electrónico postal, pero seguramente a futuro va a ser algo, no solamente para el voto en el extranjero, yo creo que el voto electrónico tiene que ser algo que se use ya en las elecciones en el mundo, ¿no? Aquí se usa en algunos estados en Estados Unidos, la usa Brasil, la usa Rusia, en fin, el voto electrónico en urna electrónica es algo posible. Yo creo que es algo que tenemos que hacer. Sucedió el voto chilango en el 2012, el voto de los ciudadanos de la Ciudad de México desde el extranjero. Fueron pocos, hubo muy poco tiempo de promoción, se recibieron como 12,000 votos y no fue cuestionado. O sea, sí hay un antecedente de un tema exitoso de voto electrónico, menor digamos, pero sí ya hay un avance en ese aspecto. La segunda vuelta electoral, pues igual, yo creo que es uno de los temas que están en el debate político en México, que tarde o temprano a lo mejor es útil, habrá que ver, también depende de cada elección revisar este tipo de temas, como el voto obligatorio, que se dice eso ayudaría a que se disminuyera la compra o coacción del voto, puede ser, la de la segunda vuelta electoral, a lo mejor da mayor legitimidad a quien gane, también puede ser, en fin, yo creo que son de los temas que se tendrán que seguir analizando. Muchísimas gracias, No, al contrario, consejero. gracias. Gracias, Andrew, por acompañarnos también, pero ayúdame a dar gracias.